y a uno le hacen la salida más fácil. Nosotros logramos todo este proceso de desinflación realmente en tiempo récord, recomponiendo estos precios relativos y además en un lapso muy breve de costo a nivel de actividad, porque piensen que a nivel de actividad, ya en agosto, el estimador mensual de actividad económica dio igual que los niveles de diciembre. Y en octubre vamos a estar probablemente en los niveles de noviembre. Entonces, realmente lo más importante para rescatar de esto es que hoy ya hay evidencia empírica de que este es el camino correcto. Antes era una explicación nuestra, en particular del presidente durante su campaña, mucha gente no le creyó, decía locuras y demás, y fíjense cómo hoy en realidad ya tenemos pruebas y evidencia muy contundente de que este es el camino. Entonces, al igual que en nuestras casas queremos tener nuestras cuentas en orden y ese es el principio para, digamos, crecer, ¿no? Entonces, tiene que haber una recomposición de país, tenemos que tener una visión más de largo plazo y una visión realmente de lo que queremos como país. Cuando veníamos para acá me contabas la cantidad de proyectos de infraestructura que no se han realizado y proyectos incluso que vienen de hace 50 años. Bueno, ¿qué pruebas más contundentes pueden tener ustedes aquí en Corrientes de que ese modelo no funciona? O sea, si no hay infraestructura no podés crecer. Y durante todos estos años, ¿qué se hizo? Un modelo en donde se prometieron un montón de cosas. Plata siempre hubo, porque, digamos, lo que pasa es que se utilizó para otras cosas. Entonces, este modelo al que estamos yendo apunta hacia una economía sana. Y en una economía sana vienen las inversiones. Y si vienen las inversiones, aumenta el nivel de empleo y mejoran los salarios. Y ahí es donde nosotros estamos queriendo apuntar. ¿Podemos decir que está zanjada la discusión, hablando de batalla cultural, sobre esta historia de decir la inflación es un fenómeno monetario o si es multicausal? Digo, porque los argentinos discutimos durante décadas sobre este tema como si fuera una discusión, pero pareciera que hoy la evidencia empírica, como decía el ministro, le está mostrando algunas cosas más contundentes, ¿no? Sí, yo creo que está, digamos, zanjada, por lo menos para gran parte de la población, ¿no? Y tocás para mí lo que es un punto clave, porque ahí es donde estuvo siempre un poco la trampa, en donde siempre se gastó más de lo que se recaudó, ¿sí? Siempre hubo un déficit fiscal muy, muy grande. Y en realidad lo que la gente siempre percibió como los problemas, ¿no? Que eran la suba de precios, el exceso de carga impositiva, la suba del precio del dólar, los problemas de deuda. Eso no fue otra cosa siempre que la forma en que se financió ese desfasaje entre ingresos y gastos, ese déficit. Entonces, como se gastaba más de lo que se recaudaba, bueno, primeramente, ¿qué era lo que se hacía? Se aumentaban impuestos. Ahora, ese aumento de impuestos hacía que para, digamos, los que tienen empresas sea cada vez más difícil competir y demás. Para otros directamente imposible pagarlos y se iban a la informalidad. Bueno, otra forma de financiarlo era emitiendo pesos y esa sobreemisión de pesos generaba inflación, que como hoy todos entienden, impacta en los que menos tienen, generaba suba del dólar, mucha incertidumbre, o si se financiaba con deuda, generaba después problemas financieros de repago de deuda. Y esos eran los problemas que la gente en sus casas percibía. Ahora, ¿cuál era la reacción siempre de la política contra esos problemas? Era echarle la culpa justamente a esas cosas que ustedes percibían. Entonces,
El problema de la inflación no era que se emitían pesos para financiar gastos espurios, sino que los empresarios eran malvados y entonces había que controlar precios y poner leyes y medir las góndolas y hacer todo tipo de cosas que hemos visto en los últimos 20 años. Si el problema era el dólar, eran los especuladores. Entonces, si ustedes compraban dólares, eran malvados, pero si los políticos los compraban ellos, estaba todo bien, ¿no? Pero si los compraban ustedes, eran especuladores o los fondos del exterior que nos prestaban plata para querer subrogarnos. Todas tonterías, todas excusas para no querer resolver el problema de fondo, que era la cantidad de plata que ellos mismos gastaban. Y ese es el punto principal. O sea, la política en Argentina, durante ya muchísimas décadas, dejó de ser un servicio público, pasó a ser un negocio. La política es todavía, para muchos, un negocio. Entonces, cuando uno lo plantea así, entiende más todas las cosas que pasan, ¿no? Todas las peleas que hay. Incluso ahora, la cosa está claramente mejorando. ¿Por qué hay tanta pelea y demás? Y bueno, porque del otro lado, paradójicamente, muchos políticos no quieren que el país les vaya bien. Es como que hay un botín ahí, y ellos lo que miran es el negocio, no que a la gente le vaya bien. Entonces, si no logramos cambiar digamos, ese concepto de país, esa forma de hacer política, es muy difícil. Y yo creo que la mejor parte del presidente en este momento en particular es esa batalla que está dando a nivel cultural, porque esta es una batalla cultural, porque lo que hay que cambiar es eso. Si nosotros queremos que la política esté al servicio de la gente y deje de ser un negocio, y bueno, es una batalla que obviamente vas a tener a quien en contra, a la política, porque ellos lo siguen viendo como un botín. Entonces, es muy importante la explicación, es muy importante que se entienda lo que pasó, que ustedes entiendan, para que no sigamos más, digamos, comiéndonos ese relato de, digamos, genero pobres y después les doy algún subsidio para que me voten, y en el medio meto intermediarios para que también les hagan creer a la gente que esa es la forma, y en realidad es todo un puñado de gente que viene manejando el país hace décadas, multimillonarios, multibillonarios, y toda la gente cada vez en una situación más pobre. Entonces, esto es obvio que hay que cambiarlo. Si alguno duda que esta es la forma, de lo que no puede haber duda es que la otra no es. Entonces, convengamos por lo menos que vamos, aún para el que tiene dudas, yo le digo, bueno, al menos están probando algo diferente de lo que se recibió en los últimos 50 años, que no hay ni la más mínima duda que no es, ¿no? En el primer mes de gestión ya se hablaba de poner los números en caja, de acomodar las finanzas del corto plazo, del día a día, de esta cuestión vinculada al déficit fiscal, la inflación en proceso de desaceleración, y uno tiene la obligación de preguntarse, ¿y las corporaciones? ¿Y los anticuerpos de las corporaciones? Porque mucha gente dice, la reforma siempre tienen una resistencia, pero ya no de la sociedad, sino muchas veces de los intereses. ¿Es posible seguir haciendo reformas con los anticuerpos de las corporaciones? Es excelente pregunta. A ver, se puede, sí. Primero, lo que diría es, nosotros fuimos a una situación así de shock, digamos, entre otras cosas porque una de las características que se heredó, no una de las características, de los problemas que hemos heredado no era solo la situación macroeconómica, digamos,
colapsada, ¿no? Acuérdense que el 85% de la población pensaba que íbamos a caer en hiperinflación. No quiero aburrirlos con los detalles de la herencia, pero bueno, no había no había nada, ¿no? No había ni siquiera la plata de los ahorristas en el Banco Central, además de lo que era el nivel de inflación, lo que era el nivel de déficit, que teníamos 3 bases y media monetarias en pasivos remunerados, la plata que se debía en dólares a los importadores, la plata que había que pagarle al mercado, al fondo. Bueno, dije que no los iba a aburrir, los estoy aburriendo. Pero, hay una cosa, peor con respecto a eso, que eso se combinaba además con una situación que hace mucho más difícil como hacedor de política económica, que es que por todo lo que fue nuestra historia de los últimos 120 años, Argentina es un país que no tiene credibilidad. Y la credibilidad es la materia prima para hacer política económica. ¿Qué quiero decir con esto? En un país desarrollado, si un gobierno quiere cambiar las expectativas, y más o menos basta con que el ministro de Economía o el presidente del Banco Central o el presidente de la Nación hagan anuncios con respecto a hacia dónde quieren ir. Y eso ya la gente les cree y de alguna manera cambia las expectativas. En Argentina eso no pasa. Uno tiene que venir con evidencia empírica, con resultados, porque si uno dice, nosotros vamos a corregir el déficit fiscal, y la gente hubiera dicho, sí, bueno, lo quiero ver. Fíjense que nosotros fuimos a equilibrio fiscal el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, y la gente y muchos economistas, no la gente, muchos profesionales, muchos periodistas, nos seguían porfiando. O sea, no nos creían ni con resultados. Imagínense si hubieran sido promesas. Entonces, cuando vos llegás a esa situación, es mucho más difícil, porque tenés que hacer resultados el día 1. Y reducir 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes, no hay antecedente mundial. Y reducir 10 puntos de déficit cuasi fiscal, que es el déficit, que estaba estacionado en el Banco Central, se dice cuasi fiscal porque es en realidad lo que fue el financiamiento monetario del déficit fiscal. Entonces, reducir 10 puntos más en 6 meses, haber terminado con la emisión monetaria en Argentina, son hitos que hoy sorprenden al mundo. Que cuando viajo... de veras cuando viajamos con el presidente a las reuniones oficiales como del G20 o cuando hacemos viajes, hoy realmente Argentina pasó a ser un ejemplo. ¿Hace cuánto que no lo éramos? O sea, los ministros más importantes del mundo ya nos dicen que el caso argentino se está estudiando en las mejores universidades. Están realmente impresionados de lo que hemos hecho y de los resultados. Y ahora engancho con la pregunta que me habías hecho. Yo creo que al principio, sobre todo, en el empresariado había mucho escepticismo con respecto a esto, ¿no? Hoy, en particular de hace probablemente 45 días, yo veo un cambio fuertísimo en el sentimiento, e incluso en el empresariado. Es como que genuinamente o entendiblemente, como siempre a Argentina le fue mal, es como que está en el ADN argentino pensar que no nos puede salir bien. Por eso yo jorobo siempre tanto con el tema de la casualidad y la causalidad. A Argentina no es que le fue mal durante 120 años de casualidad. A Argentina le fue mal porque hicimos las cosas mal. O sea, éramos un mal alumno, no estudiábamos, nos portábamos mal y nos iba mal. No era una maldad.
maldición. No era una maldición, ni un complot de afuera, ni nada. O sea, hacíamos las cosas mal. Y es importante entender esto, porque hoy las estamos haciendo bien. Como digo siempre, jorobando, porque a veces me toca dar charlas en alguna universidad o algo, digo, chicos, cuando ustedes no estudian, por más que sean inteligentes, les va mal. Ahora, si se estudian todo, lo más probable es que les vaya bien. Bueno, digo, hoy Argentina es un traga. Es el único país de las Américas que tiene superávit y que tiene una, digamos, macroeconomía en orden. Entonces, nos va a ir bien. Esa es la realidad. No hay que tener, digamos, no hay que pensar que porque el pasado no hubo una causalidad por todo esto. Y yo creo que los empresarios hoy lo están viendo. Al principio dudaban más. El otro día en la Fundación Faro, al final de la charla se me acerca un empresario muy importante del sector energético, de una empresa muy importante, y me viene a felicitar. Me dice, no, pero en realidad no me viene a felicitar, me viene a decir te felicito y demás, pero no te vengo a felicitar, me dice, te vengo a pedir disculpas, me dijo, porque a principio de año, cuando vos nos contabas lo que iban a hacer y cuando estábamos negociando nuestra situación y demás, yo era uno de los que más te jugaba en contra, me dijo, porque no creía, y la verdad estaba equivocado, tenías razón, me dice, así que además de felicitarte, me dice, te quiero venir a pedir disculpas y decirte que hoy nuestra empresa está pensando en invertir más. Lejos de, digamos, de pensar como pensábamos a principio de año, estamos buscando expandirnos. Yo creo que ese cambio en el empresariado está pasando. Va a ser un proceso de largo plazo, pero es un cambio importantísimo y ya lo estamos viendo, así que yo soy muy optimista. La mayoría de las encuestas dicen que la inflación dejó de ser una preocupación de los argentinos porque hay percepción de que estamos en el camino correcto de descenso, pero los argentinos somos muy especiales, ¿no? Ganamos el Mundial 2022 y ya estamos preocupados por cómo va a ser el 2026, ¿no? Entonces estamos mirando el equipo a ver cómo va, a ver si gana el próximo Mundial o no, porque es casi una exigencia. El próximo Mundial probablemente, que es de más corto plazo, tenga que ver con la reactivación económica. Y los detractores dicen, sí, bajaron la inflación, pero ¿qué está pasando con la actividad económica? Y me gustaría esa mirada respecto a este recorrido complejo también, seguramente evolutivo, pero fundamentalmente cómo imaginan la recuperación de Argentina en los próximos meses y años. Bueno, a nosotros nos sigue preocupando la inflación, obviamente que estamos muy contentos con los resultados, pero nos sigue ocupando y preocupando porque, como digo, nosotros tenemos que llegar a una inflación bastante más baja aún, ¿no? Como siempre explica el presidente y yo cuando tengo oportunidad, es un proceso que, digamos, se va a continuar, que en la medida que el tiempo pase, más vamos a dejar atrás los efectos negativos de la política monetaria del gobierno anterior y más van a prevalecer los efectos más positivos de nuestra política monetaria mucho más ortodoxa. Ahí hay un primer punto ya para generar este crecimiento que estamos hablando. Para generar crecimiento necesitamos estabilidad. Argentina no crece desde el 2011, o sea, hace casi 14 años que no crece. No es una casualidad que en esos 14 años no hayamos tenido estabilidad. O sea, es una condición para tener crecimiento sostenible en el tiempo, no que crezcamos un año porque salimos de una crisis y entonces ese año creció, pero al año siguiente volvés a bajar. Para que haya crecimiento sostenido, tiene que haber estabilidad, tiene que haber previsibilidad, para que todos ustedes puedan, digamos, proyectar a futuro sus negocios, sus trabajos, sus cuentas, todo. Entonces, lo más importante por ahora es generar esa estabilidad macro. Esa estabilidad atrae inversiones. Eso es una de las cosas que genera inversiones. Y ya lo estamos viendo también nuevamente. Fíjense que están empezando a haber inversiones externas, ¿no?
y de empresarios locales grandes en tiempo récord, porque típicamente esas inversiones, las inversiones en la economía real, a diferencia de las financieras, y son inversiones que se toman mucho tiempo en tomar esa decisión, porque cuando uno hace una inversión en la economía real, en general es por 10, 20, 30 años. Entonces, si vos vas a hacer una inversión por 20 años, 30 años, y bueno, querés estar bastante más seguro de que la situación, digamos, va a estar bien. Entonces, veo como algo realmente, veo con muchísimo entusiasmo todos estos proyectos que estamos viendo en particular en el nuevo régimen de inversión, que no es otra cosa que hacia donde queremos ir en el futuro, si al país le va bien. Bueno, ese deberá ser, digamos, el nivel de carga impositiva y de beneficios que deberán tener todos. Hoy, como dije antes, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? El de que nuestro pasado nos condena. Hay mucha gente que con mucha lógica dice, bueno, pero a nosotros nos cuesta, porque nos siguen cobrando impuestos a los débitos y créditos, doble IVA, tenemos retenciones, tienen toda la razón del mundo. Ahora, para nosotros poder sacar esos impuestos, dado que nuestro pasado nos condena, necesitamos primero tener exceso de ahorro público, o sea, necesitamos tener superávit, porque si nosotros, por ejemplo, ¿qué les gustaría escuchar al empresariado? Bueno, mañana nosotros venimos y sacamos el impuesto al cheque, bajamos las retenciones, convencemos a las provincias para sacar ingresos brutos. Imposible, ¿no? Pero bueno, no importa, asumamos que logramos eso. Todos, digo, todos felices, bárbaro. Ahora, inmediatamente el país va a estar incurriendo nuevamente en un déficit grande, porque toda esa baja de impuestos, ¿sí?, es un proyecto a futuro, digamos, genera las condiciones para el empresariado y para la gente para invertir, pero se traduce en mayores ingresos a futuro. En el corto plazo te genera un agujero fiscal importante, y ese agujero fiscal, como pasó siempre, hay que financiarlo. Entonces, ¿cómo lo financiamos? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a buscar deuda de vuelta? Entonces la gente dice, uy, se están endeudando de vuelta. Entonces no, emitimos de vuelta, justamente que hemos logrado dejar de emitir y la inflación baja y el dólar está tranquilo y demás. Y entonces volvemos. Ese es el problema, ese es el costo de haber hecho las cosas mal durante tantas décadas. Por eso nadie hace lo que hizo Argentina, por eso los países típicamente no lo hacen, porque no es gratis hacer, digamos, seguir las políticas económicas durante tantas décadas que Argentina siguió. Tiene este costo. Ustedes me dirán, hoy hay países que tienen déficit fiscal y alto. Estados Unidos mismo, Brasil, sí, claro, pero tienen la credibilidad para poder financiarlo, porque no tuvieron 113 años de 123 déficit fiscal, más bien lo contrario. Entonces, si en algún momento de su historia se quieren dar el lujo de tener déficit porque tienen que financiar ciertas cosas, inversiones o lo que sea, bueno, esos países se lo pueden dar ese lujo. Argentina ya no. Entonces, nosotros estamos trabajando para poder bajar impuestos. Eso es a lo que hemos venido, a bajar la inflación, a bajar impuestos. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? Y primero tenemos que lograr tener superávit. Y para eso es muy importante que la economía empiece a crecer, cosa que ya se está dando, ¿sí? Salió en el último reporte de un banco importante americano, de JP Morgan, que la economía en el tercer trimestre, ya en este tercer trimestre, va a crecer el 8,5%. Es un número altísimo. Y de vuelta, ya hemos recuperado
yendo a tu pregunta, el nivel de actividad de noviembre del 2023. Es decir, que hemos hecho todos estos cambios macroeconómicos que son importantísimos sin haber roto contratos, sin haber hecho ninguna de, como dije antes, de las cosas que Argentina hizo en el pasado, sin haber pedido plata, sin, digamos, y con con esta pronta recuperación en el nivel de actividad. Así que pónganse recontrapositivos, porque todo indica que vamos a tener un gran 2025 y que vamos a empezar a revertir este círculo vicioso en el que estuvimos inmersos durante tantas décadas. Siempre anda rondando alrededor de la discusión sobre el tema del CEPO, ¿no? El salir, es más rápido, es más despacio, es cómo, y ha habido algunos anuncios en esa dirección que nos gustaría conocer un poco en profundidad. ¿Salimos del CEPO? Sí, no, ¿cuándo? Y si el Growing Impact pasa de este 2% al 1%, ¿por qué no cuándo? Bueno, del CEPO sí, claramente vamos a salir en el 2025. Hemos venido saliendo, como bien sabes, desde el principio. Fuimos sacando gradualmente. Este no es el CEPO que hay hoy, claramente no es el que había a principio de año. Se han normalizado las importaciones, hemos hecho muchísimos arreglos, digamos. Ahora, en cuanto al tiempo, nosotros siempre dijimos que nos hemos fijado condiciones para salir y no fechas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no somos magos y no, digamos, sí sabemos cuáles tienen que ser las condiciones para salir, pero sería tremendamente arrogante de nuestro lado ponerle una fecha a cuándo esas condiciones se van a dar. Entonces, sí, siempre fuimos bien claros y de alguna manera también difiriendo con muchos colegas en que el proceso iba a ser tal que el paso del tiempo no nos iba a jugar en contra, sino a favor. Hubo durante todos estos meses mucha ansiedad y mucha gente diciendo, oh no, si no salieron del CEPO en abril están muertos. Después cuando el dólar se fue a 1.400 o 1.500 en junio o julio dijeron, listo, se perdieron la oportunidad, ahora el dólar se va a 2.000. Nosotros volvimos a explicar el programa, yo incluso hasta públicamente, y algunos me criticaron por eso, dije, el dólar libre va a converger en el dólar oficial. Como está armado este programa desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario y financiero, eso que están esperando muchos, sencillamente no puede pasar. Puede haber un poco de volatilidad, pero no puede pasar eso que muchos estaban esperando y hasta comiendo pochoclos. No puede pasar. Pedían fecha de devaluación. Pedían fecha de devaluación. Todo el tiempo pronosticaban fechas. Entonces no tenemos la ansiedad que hay del otro lado, porque creemos que lo más importante es pisar sobre seguro, es hacerlo cuando no genere ningún estrés ni en la gente ni en las empresas. Y el tiempo, de alguna manera, está convalidando esta estrategia, porque si ustedes miran desde que nosotros iniciamos nuestro gobierno a hoy, bueno, claramente hoy estamos en el mejor momento. No llegamos a las condiciones a las que deberíamos estar, pero sí estamos en el mejor momento. La brecha prácticamente ya no existe, la economía está creciendo, la inflación prácticamente ya convergió al nivel de crawling peg, es decir, a la actualización que hacemos mes a mes del dólar oficial. Y de cara al futuro, ¿qué estamos previendo? Bueno, que si la inflación efectivamente se mantiene o baja de estos niveles, el próximo paso puede ser, entonces, como bien dijo el presidente, bajar ese nivel de ajuste del tipo de cambio oficial y contribuir de vuelta a un nuevo, más bajo escalón inflacionario.
También tiene que pasar que se recompongan los stocks que todavía hay, a pesar de todo el esfuerzo monetario que se ha hecho, todavía la demanda de pesos no está 100% equilibrada con la oferta de pesos. Y por último, tenemos que tener un nivel de reservas más acorde a lo que se necesita. Recuerden que heredamos 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas, ¿sí? Es decir, reservas netas negativas, queremos decir que, de vuelta, no estaban ni siquiera los encajes de los depósitos en dólares, ¿sí? Hoy, a pesar de haber comprado 19.000 millones de dólares, como hubo que hacer muchos pagos, todavía tenemos reservas netas negativas. Es muy importante recomponer ese nivel de reservas. Para eso estamos hablando con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo programa que, entre otras cosas, va a implicar una infusión de dólares para sanear más rápidamente el balance del Banco Central. Una vez que se den todas esas condiciones, vamos a poder salir de las restricciones, pero para mí es importante transmitirles dos cosas. No compren el cuento ese de que no vamos a poder crecer sin salir del cepo, porque la evidencia empírica ya muestra que no es cierto, y la historia también. Chile en los 80, Corea en los 90, China en los 2000, todos son casos de países con controles cambiarios que crecieron durante varios años. Nosotros igualmente pensamos sacarlo el año que viene, es decir, que para alguien que viene a invertir en el país a 20 o 30 años, créanme que no le impacta si la salida de las restricciones cambiarias son en abril, junio, agosto o octubre del año que viene. Entonces, nosotros la prioridad es hacerlo bien, pisar sobre seguro y que la gente no tenga problemas. Parece que 2025, ministro. 2025 confirmado. Bien, tenemos tiempo. Hacemos en nuestro Congreso de Economía Regional, le contábamos a mi hecho que todos los años elegimos un tema central para nuestra conversación, y este año fue la internacionalización de la economía, que tiene que ver con el paso siguiente a la estabilización, el de integrarse al mundo, el de la apertura. Y claro, ha habido noticias en las últimas semanas en relación a esto, que tienen que ver con el anuncio de la posibilidad de tratar de libre comercio con Estados Unidos, la conversación del G20, los diálogos, ¿por qué no?, con China, esta discusión sobre el tema de la Comunidad Europea. Nos interesaría conocer un poco si es que en esta dirección hay una hoja de ruta para recorrer este proceso paulatino de apertura económica. Sí, claramente la hay. Nosotros queremos abrirnos más al mundo, al comercio, porque eso implica para la gente poder adquirir mejores bienes a un mejor precio. Entonces, la parte en la que tenemos que ser cuidadosos es en cómo llegamos ahí, porque hoy Argentina tiene en algunos casos precios mucho más altos que los precios internacionales, pero producto que nosotros cobramos impuestos que no debiéramos cobrar, que son impuestos tremendamente distorsivos. Entonces, no podemos pasar de un extremo al otro, porque entonces estaríamos favoreciendo si bien estaríamos favoreciendo a un sector de la sociedad, estaríamos siendo injustos con un montón de gente, de emprendimientos y de industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con con los impuestos injustos que nosotros les recargamos. Entonces, si nosotros queremos ir a un nivel más competitivo para que la gente de vuelta pueda acceder a mejores bienes a un mejor precio, también tenemos que nivelarles la cancha a los empresarios para que puedan competir en condiciones justas. Alguno dirá, bueno, pero ahora sacaron el tema del puerta a puerta y que se puede traer. Eso es algo que no afecta fundamentalmente a la industria, son números menores
y es más que nada darle una mano a la gente, a la clase media. Vemos que hay mucha gente que hasta viaja para comprar cosas afuera, entonces decimos, bueno, primero es hasta más dólares que eventualmente se van cuando la gente viaja. Segundo, démosle la posibilidad también a la gente que no puede viajar, y como digo, no es algo, son números hoy muy manejables que no afectan a la industria en general. Ahora, nosotros tenemos que ir de vuelta al proceso de bajar impuestos. Entonces, esa apertura comercial lleva tiempo, porque arreglar, ojalá pudiéramos arreglar un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero son cosas que llevan años, son procesos largos. Ese es el proceso largo, ojalá no tan largo, en el que nosotros queremos aprovechar para poder empezar a eliminar estos impuestos y que entonces nuestros empresarios puedan ser ya mucho más competitivos, de manera de que cuando nos podamos abrir también más al mundo, ellos estén en condiciones de competir, digamos, en una cancha mucho más nivelada. El resultado electoral de la elección de Estados Unidos abrió interrogantes. Por un lado, amenazas y oportunidades. Algunos dicen que el presidente Trump va a ir en una dirección más proteccionista y eso podría de alguna manera modificar la cancha. Otros dicen va a favorecer a Argentina porque va a haber cierto respaldo político y por qué no a través de los organismos multilaterales. ¿Qué balance hay que hacer del impacto de la elección americana y del ciclo político que empieza en Estados Unidos respecto de la Argentina y en particular de este gobierno? Es cierto que va a favorecer, porque la relación del presidente con los actores más importantes hoy de Estados Unidos es particularmente buena. Digo particularmente buena porque también era buena con los demócratas y nos han apoyado, con lo cual no quiero ser injusto con eso. Ahora sí, es cierto que el presidente tiene una relación personal y particular con el nuevo electo presidente, con Elon Musk. Marco Rubio también es una persona que presta particular atención a Latinoamérica, por lo tanto, desde el presidente hasta su gabinete, Argentina sí, hoy salió favorecido de alguna manera en esa elección. Entonces, por cuestiones políticas e ideología, digamos, sí, se puede decir que estamos más favorecidos. ¿Qué va a hacer Trump? Por supuesto que no sabemos. Hay una frase que dice: a Trump hay que tomarlo, no hay que tomarlo literalmente, pero sí, digamos, dice no literalmente, pero sí prestar atención a lo que dice. Es decir, se dice algunas cosas y veremos cuánto de eso hace, pero nosotros somos muy optimistas en que las políticas de Trump van a llevar a un Estados Unidos a un estrato claramente mejor. Entonces nosotros nos vamos a favorecer, creo, somos muy optimistas con lo que va a hacer Estados Unidos y sobre todo con lo que está haciendo en particular en esta suerte de copia del Ministerio de Desregulación. Estamos exportando tecnología de gobierno. Estamos exportando políticas de gobierno, lo cual es totalmente inusual, pero es otra genialidad esa del presidente, ¿no? Digo, la verdad que tiene cosas, tiene genialidades, y esta es una, porque uno piensa, bueno, cortó un montón de ministerios. Sí, lo bien que hizo. Y inventó otro, que en realidad, si lo pensamos, debiera ser en Argentina un ministerio obvio, porque durante décadas lo único que hicimos fue regular. O sea, Argentina es un país que durante los últimos 20 años, en particular, reguló para las excepciones. Regula para la excepción. Ustedes quieren ir a abrir una cuenta bancaria a un banco y tienen que demostrar que no son asesinos seriales, que no tuvieron nada que ver con la guerra Rusia-Ucrania. Vos decís, bueno, yo quiero abrir una cuenta bancaria nomás. O sea, una caja de ahorro. Claro, una caja de ahorro. Entonces, se regula para las excepciones. Entonces, un ministerio de desregulación debiera ser algo casi obvio, ¿no?
A mí me parece que el trabajo que está haciendo el ministro Sturzenegger en eso es realmente fantástico y complementario con todo lo que se está haciendo en economía y en infraestructura. Y lo paradójico es que lo tomó como ejemplo, porque esto no es cuento, o sea, no hay nada más que ver digamos, las cuentas de Twitter y demás, lo tomó como ejemplo Estados Unidos, lo tomó Trump como ejemplo y lo van a ejecutar Musk y compañía. No se imaginan la tensión que ha generado el presidente y sus políticas en el mundo. Es realmente difícil de creer si uno no lo ve. Yo viajo y me da casi lástima que no se sepa eso, ¿no? Yo me acuerdo siempre que la primera vez que viajé, que volvimos de Davos en enero, se lo dije a un grupo de amigos míos, ¿no? No saben lo que es el presidente, es una revolución. Digamos, había otros presidentes, digamos, de países mucho más importantes, pero al lado de nuestro presidente, o sea, no existían. Y yo vi que mis amigos me miraban con cara de, bueno, está un poco fanatizado, ¿no? Pero hoy, 11 meses después, ya no hay ninguna duda que tenemos un presidente que es una de las 2, 3 voces más importantes del mundo. Y eso, valorémoslo, porque es inédito. Nosotros somos Argentina, o sea, no es que tuvimos muchas veces un presidente que tenga este nivel de importancia. ¿Y en qué se traduce para la gente? Porque, bueno, ¿nos sirve tener un presidente tan importante? Obvio que sirve. Es un faro de atracción, es un atajo hacia las inversiones. Mucho de esto de las inversiones que estamos viendo, ¿sí? Típicamente, como dije antes, tardan años en venir. Ahora están viniendo en tiempo récord porque le creen al presidente y porque ven el nivel de convicción y de compromiso que tiene con las ideas que predica. Es espectacular eso. La última pregunta tiene que ver más con lo local o con lo regional, si se quiere. Veníamos hablando con el ministro del recorrido hasta aquí sobre las obras de infraestructura que siguen pendientes en Corrientes, algunas soñadas, algunas planificadas, otras en proceso. Pero hay un tema que fue de noticia esta semana, que tuvo que ver con la privatización de la hidrovía. Un tema que también para Corrientes pega y muy fuerte, porque nosotros vemos pasar todos los días aquí las barcazas y somos parte de un derrotero en nuestro hermoso río Paraná. Y es un tema de discusión para nosotros también, así que nos gustaría conocer lo que nos pueda contar al respecto. Sí, la hidrovía digamos, estratégicamente es una vía clave, funciona mal, como ustedes saben, todos acá, da bastantes pérdidas, si no recuerdo el año pasado fueron casi 100 millones de dólares, 94 millones de dólares, funciona mal, digamos, diferentes niveles de dragado, barcazas que no pueden venir al 100% justamente porque el dragado no lo permite, problemas de balizamiento. Entonces, nosotros somos, como saben, de la teoría de que el sector privado puede manejar estas cosas mejor. Entonces, bueno, digamos, vamos a reconcesionar esto con la idea de justamente eficientizar de que el sector privado lo haga de una manera mucho más compatible para lo que son las necesidades del NEA, esencialmente, y del país. Entonces, va a haber mejor dragado, va a haber más lucha contra el narcotráfico, va a haber seguramente mejor balizamiento, va a ser mucho más eficiente, van a poder participar las mesas locales en las discusiones sobre cómo seguir mejorando esto, y nos parece que estos son, digamos, como digo, cambios culturales que tenemos que darnos y tenemos que llevarlos a cabo.
porque esto es lo que también genera la corrupción en el país que tanto daño hizo. Todas estas, digamos, ahora cambio para lo que son las empresas estatales y demás. Nosotros, ¿por qué somos más de la teoría de venderlas que de eficientizarlas? Porque eficientizarlas no es suficiente, porque el día de mañana uno se puede ir, puede volver otro y vos la eficientizaste, pero si vuelve otro con las mismas intenciones, la vuelve a corromper, ¿no? La Casa de la Moneda, que acabamos de desarrollar, es un buen caso de ejemplo. Durante el gobierno de Mauricio Macri se eficientizó mucho y quedó una empresa razonable. Bueno, después Macri se fue, volvieron otros, y la Casa de la Moneda es un desastre, donde no imprime billetes, pierde un montón de plata, está mega endeudada y hasta tiene un jardín de infantes para los chicos de los que trabajan ahí, mientras pierde millones y millones de dólares. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por lo que decía antes, porque la política ve a todas estas empresas no como empresas públicas, sino como cajas, ¿no? Ellos, de hecho, las llaman cajas, ¿no? Y dicen, a mí dame esto, a mí dame esta otra, a mí dame esto, porque de todas estas empresas ellos pueden sacar plata y financiar la política. Nosotros tenemos que lograr de vuelta que la política tenga otro objetivo, que es que esté al servicio de la gente y de que deje de ser un negocio para los que vengan a la política, vengan para arreglarle la vida a la gente y no para hacerse multimillonarios. Entonces, en ese esquema es lo que vamos, a donde estamos yendo. Ojalá, digamos, entre todos los argentinos podamos cambiarlo, porque de esto requiere la voluntad y el compromiso de todos los argentinos. Ahí es donde nosotros queremos ir, esa es la batalla cultural que hay que dar. Como dije, no hay ninguna duda que la otra no sirve. Ojalá nosotros podamos demostrarles a todos, contemos con el apoyo de todos para convencerlos de que este es el camino correcto y que Argentina realmente puede ser un ejemplo de país en los próximos 20, 30 años. El décimo año como fundación, en el aniversario del 19 de febrero lo tuvimos al presidente de la Nación, en el Congreso de Economía Regional lo tenemos al ministro de Economía, mejor no podía ser, así que muchas gracias por estar en Corrientes, por su primera visita a la ciudad de Corrientes, según entiendo, gracias por acompañarnos, por este apoyo que significa seguir dando la batalla cultural, inclusive desde el gobierno, que creo que es un cambio también cultural muy potente, así que gracias en nombre de Corrientes, en nombre del Club de la Libertad, gracias por estar acá. Gracias a todos.